Mónica Castellanos decidió escribir sobre Gilberto Bosques porque se trata de una figura importante dentro del nacionalismo mexicano, sobre todo en una época tan confusa como fue la Guerra Civil Española y posteriormente la Segunda Guerra Mundial. Palabras de la propia escritora regiomontana. Nos referimos a la novela Aquellas horas que nos robaron, el desafío de Gilberto Bosques, publicada por Grijalbo, y esta mañana, qué gusto de poder recibir en esta cabina José Vasconcelos a Mónica Castellanos, la propia autora de esta obra, para que nos diga qué nos hace falta saber o qué tendríamos que iniciar por saber de Gilberto Bosques, Mónica. Bienvenida. Sí, buenos días, muchas gracias por estar aquí, por permitirme estar en su programa. Al contrario, gracias. Yo creo que de Gilberto Bosques habría que conocer su vida por completo, porque es una vida tan rica, es un personaje tan completo, que inicialmente fue lo que a mí me llevó a escribir esta novela. Cuando yo me topé con un artículo sobre un homenaje que le habían realizado, dije, ¿cómo están haciéndole una calle a un mexicano en Austria? O sea, ¿quién es este mexicano que amerita que le hagan una calle un en homenaje Austria? así? Previo a ello, usted nunca había oído hablar de Gilberto. Nada, ni una palabra. Ese fue el primer contacto que yo tuve con él, fue en ese momento. Y a partir de ahí comencé a investigar un poco más sobre su vida. Y mientras más iba avanzando y mientras más lo conocía, más me emocionaba, porque es una personalidad tan rica y tan completa, y fue tan maravilloso lo que él hizo, que entonces, bueno, contacté a uno de sus nietos, y él me encausó con su tía Laura, que es hija de don Gilberto, y que le tocó estar con él toda su vida. Entonces ella accedió muy amablemente a concederme varios días de entrevistas, y pude meterme en lo que era Gilberto Bosques desde adentro. O sea, quién era este hombre como papá, como esposo, ya de manera cotidiana. Bueno, a él le tocaron tiempos muy difíciles y actuó con una entereza impresionante. ¿Cuál es el valor más importante de la labor de Gilberto Bosques en la década aciaga de los 40? Sí, yo creo que lo más importante, o el valor más importante de Gilberto Bosques era el gran humanismo que él tenía. O sea, él era una persona preocupada por los demás, que la primera frase del libro lo dice: a veces hay que salirse de la legalidad para entrar en el derecho. ¿Cuál derecho? El derecho que tienen los hombres a la libertad. O sea, eso ejemplifica muy claramente el modo de pensar de Gilberto Bosques. ¿Y cómo podríamos también definir su participación en este proceso histórico? Sí, él yo creo que fue un diplomático que no se contentó solamente con sus funciones. Él como cónsul, su función principal era otorgar visas. Pero cuando se dio cuenta de las condiciones de los campos de internamiento en Francia, en las que estaban los españoles, él decidió ir más allá. Consiguió 2 castillos, La Reynard y Montgrand, y sacó a los exiliados españoles de esos campos, donde eran campos de internamiento, pero realmente eran campos de concentración. No podían dejarlos porque estaba la guardia senegalesa y los asesinaban. Entonces Lázaro Cárdenas le da carta abierta para que haga lo que tenga que hacer. Entonces ese es lo que yo veo en Gilberto Bosques, que fue más allá de sus funciones. Sin duda. Y por un lado, bueno, este libro recrea este pasaje de la vida de Gilberto Bosques, pero por otra, habla también del exilio español a través de personajes de ficción. ¿Cómo fue construyendo esta historia, Mónica? Sí, mira, cuando yo terminé de obtener la información, tanto con las entrevistas de su familia como en los documentos del archivo Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dije, bueno, ¿cómo voy a hacer para que el lector pueda darse cuenta de la magnitud del bien que hizo Gilberto Bosques? Entonces ahí es donde vienen estos personajes de ficción, que son los que narran o viven porque experimentan la situación del exilio. O sea, tal y como fue un par de jóvenes que pierden a sus padres. Esto lo vemos al principio, sin hacer spoilers, pero sí. Como a partir de ese momento ellos tienen toda pues esta experiencia que fue lo que vivieron los exiliados españoles. Y en este proceso también de documentación que realizaste, Mónica, no solamente con la familia para conocer de manera muy íntima al propio Gilberto Bosques,
¿qué otros documentos también te sirvieron de referencia? Porque existen otras publicaciones sobre el embajador. ¿Pudiste apoyarte de ellas? Sí, ha habido o había en el 2014, que fue cuando yo comencé a trabajar esta historia, otras publicaciones, gracias, otras publicaciones de autores que mostraban parte de la vida de Gilberto Bosques. Había una autora que hablaba de su infancia y juventud, había otra autora que narraba sobre la labor diplomática, un periodista francés, Gerard Malgat, que hablaba sobre la cuestión del exilio y los campos de internamiento franceses. Entonces estaba todo muy fragmentado. Entre esto, los testimonios y los archivos de las relaciones exteriores, pues yo ya pude complementar esa visión global de Gilberto Bosques. Estamos conversando esta mañana, amigos, amigas, con Mónica Castellanos, autora de Aquellas horas que nos robaron, el desafío de Gilberto Bosques, una novela editada por Grijalbo, en torno a la historia de este diplomático mexicano que durante la Segunda Guerra Mundial salvó miles de vidas en Francia, otorgando visados mexicanos para que los refugiados pudieran hallar paz en una tierra nueva. Ayer se presentó esta novela, El desafío de Gilberto Bosques. ¿Quiénes la acompañaron? ¿Cómo le fue? Ay, fue excelente. María Luisa Capella, que ella es experta en el exilio, y estuvo Josefina Tomé, que es la vicepresidenta del Ateneo Español de México, y María Fernanda Álvarez, que es mi editora en Penguin, que lleva el sello de Grijalbo y de Lumen. Tuvimos un lleno total y gente de pie. Fue una... Felicidades. Muchas gracias. Sí, fue una presentación preciosa, muy emotiva. Estaban entre los asistentes algunos descendientes del exilio. Ah, qué emocionante. Vaya. Sí, se me acercaron y eso fue un momento muy, muy emotivo porque se me acercaron y me decían, mira, aquí traigo la fotografía de la visa con la que venían mi abuelito y firmada por Gilberto Bosques. Y, hasta se me encueró sí, el chino. claro. ajá, sí, Terrible. y con los ojos Sí. anegados, ¿verdad? Claro. O sea, muy, muy emocionados. Eso quería también preguntarte, Mónica, ¿cómo contacta historias de esta naturaleza, en específico, que tiene que ver con la Guerra Civil Española y posteriormente la Segunda Guerra Mundial, con la historia contemporánea de nuestro país? Sí, yo creo que todo esto que vemos aquí en aquellas horas que nos robaron es una historia actual. Sí. Es una historia actual porque el tema del exilio y de los refugiados, pues lo estamos viendo todo el tiempo. Los países mueven sus fronteras, Sí, por supuesto. las quitan, las vuelven a definir. Y en todo este proceso, a través de la historia del hombre, el exilio es una cuestión permanente, ¿verdad? Siempre ha habido éxodos, siempre ha habido gente que mueve de un país a otro. Pues también nos habla de la generosidad de otros tiempos. Ahora el barco Aquarius, recordamos en los mares allá en Europa, pues estuvo varias semanas. Que no tenían para dónde atracar, dónde llevar a la gente que traía allí. Ya varios países se han comprometido a recibirlos. Es una situación que continúa y que se ha pues agravado con el paso del tiempo y con la depredación de las economías emergentes. Claro. Bueno, el libro ya está circulando. ¿Dónde se consigue? ¿Qué le diría al público para animarles a asomarse a este capítulo de nuestra historia? Sí, la novela ya está en todas las librerías. Sí. O sea, lo pueden adquirir en cualquiera. Yo les diría que Gilberto Bosques es un personaje que debe ser conocido. Merece estar en los libros de historia, o sea, conocerlo a través de los niños, los jóvenes, los adultos, los universitarios. O sea, todos los mexicanos deberíamos de conocer esta historia. Aquellas horas que nos robaron es la muestra. Entonces, yo los invito realmente a que se den la oportunidad de sentirse orgullosos de este mexicano. O sea, como político, como mexicano, como hombre, como padre de familia. O sea, van a poder encontrar todos estos aspectos de su vida. Y sobre todo, pues eso, ¿no? Que el día de hoy yo creo que extrañamos políticos y diplomáticos de la talla de Gilberto Bosques. Exacto, eso estaba pensando, que ojalá que otras figuras que en estos momentos se están formando o que ya están haciendo política en el país inspiren novelas a través de sus acciones como Gilberto Bosques. Claro. Mónica, a mí me gustaría preguntarle, ¿usted lloró al escribir esta novela? ¿Cómo la tocó emocionalmente? Sí, fíjese qué pregunta, no me la habían hecho hasta hoy y efectivamente para mí fue en las noches
ya cuando terminaba días completos de estar buscando los testimonios, sobre todo de los sobrevivientes de los campos de internamiento, lloraba. O sea, terminaba en llanto porque eran situaciones que ellos comentaban tan dramáticas, tan extremas de sobrevivencia. Y ustedes imagínense que el campo de internamiento era una playa muy larga, con una alambrada de púas, y eso es todo. No hay nada, no hay letrinas, no hay agua potable, no hay un techito que te cubra del frío. Además, el frío del invierno era terrible. Entonces, los camiones llegaban con comida y salían con los muertos. Diariamente. El 97% de los niños de esos campos murieron. Qué terrible. Pues Entonces, la zozobra claro de que aquellos lloraba. tiempos. Pues Sí, sí, lloraba. ¿cómo no? Claro que sí. Pues de eso debe estar imbuida estas páginas. Le felicitamos y gracias por compartirla con nuestro auditorio. Al contrario, muchas gracias por ustedes, muchas gracias por el tiempo que me brindaron aquí en su programa. Esta es su casa, Mónica Castellanos. Aquellas horas que nos robaron, el desafío del Gilberto Bosques, edición Grijalvo. Búsquenla, ya está en todas las librerías. Y bueno, pues aquí estaremos. Gracias, Mónica. Suerte. Gracias. Hasta luego.